Bueno, seguimos. Como dije antes, ¿no? La diferencia de potencia entre la potencia que entrega la fuente de señal, la potencia que consume la carga y la potencia que consume la carga es la potencia que entregan eh, las fuentes de alimentación, ¿no? Es decir, en general, para una primera cuenta rápida, uno puede suponer que tiene una potencia de DC, que es la que entregan las fuentes de DC, ¿está bien? Que es, bueno, la potencia de cada fuente, la positiva más la negativa. Y si uno supone que no está tomando potencia de la fuente de señal, entonces el rendimiento del amplificador uno lo puede pensar como la potencia de la carga sobre la potencia de las fuentes, ¿está bien? Suponiendo que, como en general pasa, la potencia que entrega la fuente de señal es despreciable, ¿está bien? El resto de la potencia, porque esto no me va a dar 1, tiene que ver con potencia que puede estar disipando el propio amplificador para funcionar, ¿está bien? Eso es muy variable dependiendo de cómo esté hecho el amplificador, ¿está bien? Puede ir desde tan malo como el 25% hasta superior al 90%, ¿está bien? Esa es potencia entonces que está disipando el propio amplificador para cumplir su función de amplificador, ¿no? Volviendo un poco a la ganancia y a las no linealidades, lo que nos va a ocurrir en la práctica, cuando veamos los componentes del transistor como elemento interno del amplificador, es que en realidad voy a tener una cierta curva no lineal, como esta de acá, ¿no? Voy a tener una curva no lineal como esta de acá, y lo que voy a hacer es ponerlo a operar en un punto donde lo pueda aproximar más o menos linealmente, y usarlo en ese punto como amplificador de señal, ¿está bien? Es decir, pongo una fuente fija, lo opero en un punto y luego pongo una fuente de señal y esa es la que amplifico, ¿no? Entonces el punto de esa operación lo llamamos muchas veces punto Q o punto de polarización, y la ganancia en señal en ese punto va a estar relacionado con la pendiente de la curva en el punto de polarización, ¿está bien? Entonces, en ese caso, básicamente la ganancia la podemos calcular como la derivada de la tensión de salida respecto a la tensión de entrada evaluada, que es lo que por ahí falta acá, en el punto de operación, ¿no? Es decir, acá habría que agregar esto evaluado en el punto Q, ¿no? Es decir, en la tensión BS y en la tensión D0. Esa es la ganancia que va a tener nuestro circuito cuando lo polarice en ese punto. Bien, entonces se establece el punto de polarización, se calcula el comportamiento aproximadamente lineal en pequeña señal y se tienen las ganancias en DC y en AC, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que acabo de decir, me adelanté, ¿no? Entonces pueden ser diferentes las ganancias de DC y la ganancia de AC, claramente, pues no es lo mismo el punto de polarización que la pendiente de la curva del amplificador en ese punto, ¿no? Entonces estas ganancias pueden ser distintas. Bien, otros parámetros importantes de los amplificadores se especifican en el dominio de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de trepada, o normalmente lo van a encontrar en las hojas de datos como rise time, es el tiempo que tarda la tensión de salida en subir desde un 10% a un 90% de su valor final, ¿no? Tiene que ver con la pendiente con la que crece. Es decir, si yo pongo un escalón, es decir, esto no está bien dibujado, pero si yo tengo acá, le pongo un escalón de tensión, ¿está bien? Esto, supónganse que arranca en 0. Quiero ver cuánto tarda la salida en pasar del 10 al 90% de su valor.
si supongo ganancia 1, como es este caso, y supongo una característica exponencial, que suele ser lo que domina, sería como el polo dominante del amplificador. Todavía no hablamos mucho en frecuencia, pero obviamente ustedes ya saben que ningún amplificador va a tener una respuesta o un escalón inmediata, ¿no? Va a responder con cierta dinámica. En general es una dinámica de primer orden, con un cierto polo dominante. Esa es la constante de tiempo de esa dinámica. Y si uno hace las cuentas para una exponencial, cuánto tardo en llegar desde el 10% hasta el 90%, puede llegar a una aproximación típica que se suele usar, que es decir, que es de, o sea, 2.2 por la constante de tiempo, ¿no? El tiempo de trepada se puede especificar en función de la constante de tiempo como 2.2 por la constante de tiempo. Otro parámetro parecido pero no igual que se encuentra en las hojas de datos y normalmente, no sé si hay una traducción para esto, pero así se lo conoce, se llama slew rate. Y este parámetro es una medida de la velocidad con la que trepa, ¿no? El otro es una medida del tiempo que tarda, esto es una medida de la velocidad, son tan relacionados pero no son iguales. Este se especifica en unidades de volt sobre microsegundo en general, así lo van a encontrar en las hojas de datos de amplificadores. Y básicamente es la derivada de cómo crece la tensión de salida en el punto cero. ¿Está bien? Esa es una idea. Y si tenemos una característica exponencial como la que dijimos antes, y hacen la derivada de esta expresión y la evalúan en t igual a 0, le va a quedar la tensión, el valor de tensión de entrada dividido en la constante de tiempo. ¿Está bien? Ven que tiene unidades de volt sobre segundo. Ese es otro parámetro típico, ¿no? Nos da una idea de esto, ¿no? Es decir, de cuán rápida es la señal que puedo seguir. Es decir, de alguna manera está relacionado con el comportamiento obviamente frecuencial, de cuál es la máxima frecuencia que puedo seguir, porque nos está dando esta idea de cómo voy a seguir, si trabajo en su límite al amplificador, a esta sinusoidal de entrada, bueno, no la voy a seguir, voy a terminar viendo una recta prácticamente, ¿no? O sea que el slew rate nos da una idea de qué es lo más rápido, la señal más rápida que mi amplificador puede seguir. Ese sería el concepto, ¿no? Y se define de esta manera. Bien. Lo que voy a hacer ahora en los próximos slides es, en general uno piensa en el amplificador y lo primero que se le ocurre es la ganancia tensión-tensión, es decir, cuánto vale, cuánto gana mi amplificador la tensión de salida respecto de la tensión de entrada. Ahora, ese es un tipo de amplificador, que es este, que es el amplificador de voltaje, ¿no? Y en general, entonces, uno lo va a modelar como, ya lo vieron ustedes, como una caja que tiene una impedancia de entrada, RI, y desacoplado de un circuito, digamos, separado por una fuente de tensión controlada y una resistencia de salida R0, ¿no? Fíjense que en este caso el modelo lo que tiene es una fuente de tensión controlada por tensión. Este parámetro de la fuente controlada básicamente es sin unidades, no es volt sobre volt, porque me da una fuente de tensión en función de una tensión. Entonces se dice las unidades son volt sobre volt. Cuando modelamos así al amplificador, estamos hablando de un amplificador de voltaje, ¿no? Y lo que nos dice de qué tipo de amplificador es, justamente, en este caso, el modelo es el parámetro este, ¿no? Es decir, que es una ganancia de tensión controlada por tensión. Ahora bien, si yo hago la función transferencia, está bien, en este capítulo voy a presentar muchas funciones de transferencia como estas que no las resuelvo, porque son sencillas y ustedes ya las saben hacer. Si quieren, se sientan y las hacen. Son dos mallas desacopladas por la fuente controlada, entonces son fáciles de hacer. Pero básicamente lo que me queda, la relación entrada-salida, cuando tengo en cuenta que la fuente tiene una carga y que tengo una carga conectada a RL, me queda de esta forma. Y lo que veo acá es que respecto de la ganancia esta AB0 de la fuente controlada, tengo una atenuación causada por tanto la resistencia interna del amplificador como la resistencia de salida, ¿no?
Es decir, esas dos afectan y reducen la ganancia efectiva que yo veo de mi amplificador de los terminales para afuera cuando le conecto tanto la fuente como la carga. En general, un amplificador de tensión, yo lo que quiero es diseñarlo de forma que la resistencia de entrada sea mucho más grande que la resistencia de la fuente de señal y que la resistencia de salida sea mucho más chica que la resistencia de carga, y de esa forma, digamos, idealmente, si una es infinito y la otra es cero, fíjense que lo que va a pasar es que la ganancia va a ser independiente de lo que yo le conecte, ¿no? Porque si RI es mucho mayor que RS, este término de acá, voy a agarrar el lapicito otra vez, este término de acá, si RI es mucho mayor que RS, entonces puedo pensar que tiende a cero, y lo mismo con este término de acá. Si R0, la resistencia de salida del amplificador, es mucho menor que la carga, entonces este término de acá también tiende a cero, y entonces todo esto me vuelve a dar la ganancia esta, ¿no? Y lo importante es que esta ganancia me queda independiente de mi resistencia que le conecte y de la resistencia a la fuente, ¿no? Entonces un buen amplificador de tensión va a tener esa característica, ¿no? Una baja resistencia, una alta resistencia de entrada y una baja resistencia de salida. Pero también hay amplificadores de corriente, ¿no? Y para eso es más conveniente usar este otro modelo en donde tenemos la resistencia de entrada igual, pero ahora la fuente que modela el amplificador es una fuente controlada, es una fuente de corriente, en este caso, controlada por corriente, porque fíjense que es por esta corriente de acá, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que les dice. Entonces, esa corriente, esa ganancia ahora también sería sin unidades, pero uno puede decir que es ampere sobre ampere, y a eso se lo llama amplificador de corriente. Y R0 es la resistencia de salida, que ahora está en paralelo con la fuente de corriente, ¿no? Otra vez, si calculan la función transferencia, pero ahora suponemos que nos interesa, después vamos a ver algún ejemplo cuando nos puede interesar esto, pero suponemos que ahora nos interesa la ganancia de corriente, es decir, de I0 a IS, la corriente que llega a la carga respecto de la corriente de la fuente. Y otra vez hacemos el mismo análisis. Lo que vemos ahora es que un buen amplificador de corriente lo que tiene que tener es una impedancia de entrada muy chica, comparada con una resistencia de entrada muy chica, comparada con la resistencia de la propia fuente, y una resistencia R0 en paralelo con la fuente controlada grande, comparada con la carga. ¿Está bien? En el caso ideal, una resistencia de entrada nula y una resistencia de salida infinita. ¿Está bien? Ese es el amplificador de corriente. Y después tenemos las dos combinaciones que nos faltan. Por ejemplo, un amplificador de transconductancia se llama al amplificador que tiene como entrada tensión, salida corriente. Ven que el parámetro de control de la fuente controlada en este caso tiene unidades de 1 sobre ohm, ¿no? De conductancia. ¿Por qué? Porque es una fuente de corriente, pero controlada por tensión. ¿Está bien? O sea, tiene unidades de ampere sobre volt. Y otra vez, si hacen las dos mallas, los dos circuitos, llegan a la función transferencia, y la ganancia que nos interesa para un amplificador de transconductancia, que es corriente a tensión de entrada, da esta expresión. Y otra vez, el mismo análisis, en este caso lo que van a llegar es que en un amplificador de transconductancia ideal, lo que tendría es una resistencia de entrada muy grande, como en el caso del amplificador de tensión, y una resistencia también de salida muy grande. Un ejemplo, antes de pasar al último que nos falta ver, que es el de transimpedancia. Supónganse que quiero hacer algo con un detector de pico, ¿no? ¿Se acuerdan del detector de pico? El diodo, el capacitor. ¿Está bien? Estoy acá. ¿Cómo funcionaba este circuito? Idealmente, si no tengo carga, si esto está abierto, es que acá tengo la sinusoidal, el capacitor, el diodo se prende
se carga al pico, y si no hay nada que lo descargue, se quedaba cargado al valor de pico. ¿Está bien? Este punto. Después lo que vimos, que lo vimos tanto para el detector de pico como para el filtro capacitivo del rectificador, es que en realidad lo que pasa es que cuando le conecto carga, esto se descarga, ¿no? Y hace así, y hace el serrucho. ¿Está bien? Bueno, si yo quiero tener algo que realmente se carga el valor de pico, y conocer ese valor de pico, lo que puedo hacer, sin afectar el funcionamiento del detector, lo que puedo hacer es conectarlo a un amplificador antes de conectarlo al circuito que siga, ¿no? Y si yo pongo, por ejemplo, lo que quiero conectar acá es un medidor que tiene un medidor de voltaje que funciona por corriente, entonces lo que puedo hacer es conectar un amplificador de transconductancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un amplificador de transconductancia tiene esta resistencia grande. Entonces, prácticamente no va a afectar el funcionamiento del detector de pico. Y me va a convertir además la tensión esta del detector de pico en una corriente que lo voy a modelar a través de esta fuente controlada con un parámetro de transconductancia, y esa corriente es la que va a circular, por ejemplo, por el medidor y que en definitiva me va a dar una indicación después. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el amplificador, lo que me sirvió, un buen amplificador de transconductancia, me sirvió para dos cosas: convertir tensión a corriente y desacoplar el detector de pico del medidor. ¿Está bien? Esa fue la función que tuvo en este circuito el amplificador, ¿no?, de transconductancia. Y me falta mencionar el amplificador de transimpedancia, que, como ya se imaginarán a esta altura, tiene un parámetro con unidades de volts sobre ampere, es decir, una fuente de tensión controlada por corriente. Y en este caso, básicamente, entonces convierto una corriente en una tensión. Otra vez se hacen las cuentas de la malla de entrada, la malla de salida. Lo que van a ver es que idealmente un amplificador de transimpedancia tiene una impedancia de entrada chica y una impedancia de salida también chica. ¿Está bien? Así que esos son los 4 tipos. Por ahí, si uno lo ve en un modelo como estos, la forma de recordarlo es que el nombre tiene que ver con la unidades del parámetro de la fuente controlada, ¿no? Voy a empezar con respuesta en frecuencia. ¿Hay alguna duda hasta ahora de este repaso de amplificadores? No, por ahora no. ¿Habían visto estas cosas o les parecen cosas nuevas? Yo creo que la mayoría las tienen que haber visto, ¿no? Sí, sí, vimos de esas cosas. Ok. Bueno, si no hay dudas hasta acá, sigo. Sigo con el repaso. Hasta acá asumimos que no había elementos reactivos, es decir, capacidades, ¿no? En principio. Sospechamos alguna cosa cuando vimos los parámetros de tiempo de trepada y slew rate, porque si no va a seguir a una salida, a una entrada tipo escalón, no la va a seguir perfecta, eso me está indicando que hay un ancho de banda limitado, es decir, puedo seguir hasta una frecuencia, después no la puedo seguir más, y eso tiene que ver con elementos reactivos como capacitores, ¿no? Justamente, empecemos por algo sencillo. Supongamos que el amplificador internamente presenta una capacidad, o sea, cuando yo construyo, cuando veamos cómo está hecho un amplificador adentro, obviamente hay capacidad, aunque no quiera, hay capacidades parásitas asociadas al amplificador, y eso me va a limitar la respuesta en frecuencia, ¿no? O puede ser que yo la ponga externamente para limitarla a propósito. Entonces la ganancia del amplificador, y esto es lo importante, no va a ser una cosa constante como dijimos hasta ahora, ¿no? No es un valor constante. Depende de la frecuencia. En este caso es fácil y podrían calcular la función transferencia. Otra vez se las dejo para calcular, pero son 2 mallas, una fuente controlada. Esta, digamos, la pueden calcular fácil.
y les queda esto que está acá, ¿está bien? Les queda un polo de primer orden. Es decir, les queda, agarré el amplificador de transconductancia, por agarrar uno cualquiera, y ven que acá me aparece la variable S de Laplace y me aparece un polo, ¿está bien? Es decir, me aparece una característica pasabajos. Se agrupan los términos, ponen todo esto que está acá, si ponen todo esto de la función transferencia por un lado, y agrupan y acá sacan llaman a 1 sobre esto sería 1 sobre omega h, está bien, lo pueden escribir como está ahí abajo. Es decir, lo pueden escribir como una ganancia a frecuencias medias, le vamos a llamar a esta ganancia a frecuencias medias, más un polo que tiene esta frecuencia. Una frecuencia que está relacionada, fíjense, con la constante de tiempo que nos da esta capacidad, en este caso, con la resistencia de carga. Entonces, si hago un bode de eso, lo que voy a tener es, fíjense que acá está normalizado está dividida la ganancia por la ganancia a frecuencias medias. Entonces, a frecuencias medias voy a tener 0 dB. ¿Está bien? Ganancia 1 en absoluto o 0 en dB. Y el eje de frecuencia en este gráfico está dividido por la frecuencia de corte o la frecuencia del polo. Entonces, a la frecuencia del polo, que en este caso sería 1, voy a tener la caída de 3 dB y la característica típica de un pasabajo de primer orden, ¿está bien? 20 dB por década o 6 dB por octava y 45 grados de fasaje a la frecuencia de corte. ¿Está bien? En definitiva, mi amplificador ahora se comporta como un filtro pasabajo. La ganancia de la que veníamos hablando es esta, ¿no? La ganancia a frecuencias medias. Cuando este capacitor lo podía considerar abierto. ¿Está bien? Como que todavía no actuaba porque estoy en esta zona, entonces es como si el capacitor no estuviera. Esta es la ganancia a frecuencias medias. Y es lo que normalmente decimos, este amplificador gana tanto. Eso es a frecuencias medias, ¿no? Lo que estamos suponiendo es que estamos lejos de este corte. Y en ese caso podemos hacer de cuenta que el capacitor no está. Está claro eso, ¿no? Sigo. También podemos tener una capacidad en serie con la fuente. Esa muchas veces la agregamos nosotros para desacoplar en continua, que es esta capacidad C1. Normalmente se agrega, si yo quiero solamente trabajar en señal, no en DC, pongo una capacidad en serie. Si hacen la función transferencia ahora, obviamente al tener una capacidad en serie, es de esperar que me aparezca un 0, ¿está bien? Y también un polo. Es decir, fíjense que tanto el 0, la ubicación, bueno, el 0 está en 0, y el polo dependen de los parámetros del circuito de entrada, es decir, de la resistencia de la fuente y de la resistencia de entrada, ¿no? Entonces ahora lo que voy a tener en ese caso es una característica pasa altos, ¿no? Es decir, tengo la ganancia a frecuencias medias, el 0 y el polo. Y si veo el gráfico, ahora lo que tengo es, bueno, tengo un 0 en 0 que crece a 20 dB por década hasta que se encuentra con el polo, ¿está bien? Otra vez en ejes normalizados. Perdón. En ejes normalizados, el polo sería en frecuencia 1, y tengo la característica de un pasalto. Lo que yo estoy pensando cuando digo este amplificador gana tanto es que estoy otra vez a frecuencias medias, es decir, del polo para la derecha, ¿está bien? Es decir, normalmente lo vamos a estar trabajando en esta región al amplificador, pero hay que saber que si yo empiezo a bajar la frecuencia y puse un capacitor como este de acople, en un momento la ganancia va a empezar a caer. Bien. Obviamente, lo que tenemos son la combinación de las dos cosas, ¿no? Bueno, otra vez, si calculan, esto empieza a crecer, fíjense,
Calculo ahora la función transferencia, ahora tengo dos polos, un 0. Si agrupo otra vez voy a tener el 0, una ganancia de frecuencias medias, un polo de baja frecuencia y un polo de alta frecuencia. Y en general eso es la característica típica de un amplificador, ¿no? Yo voy a trabajar en un ancho de banda entre FL y FH, y fuera de esas bandas la respuesta en frecuencia, la ganancia, el módulo de la respuesta en frecuencia, que en definitiva es la ganancia, cae. Veamos un ejemplo. Supóngase que tengo un amplificador de tensión que tiene una resistencia de entrada de 1 megohm, una resistencia de salida que la suponemos ideal, o sea, infinita, porque es un amplificador de tensión, acuérdense, entonces quiero un amplificador de transconductancia, dije mal, Estoy trabajando con un amplificador de transconductancia en donde quiero un amplificador que tenga entrada grande, en este caso 1 megohm, y salida también grande, que en este caso la desprecio, es decir, la pongo infinita. Y me dice como dato que gana menos 200, es decir, el parámetro de tensión me dio, en lugar de darme el de transconductancia. Gana menos 200 y tiene una frecuencia de corte de 1K inferior y de 100K superior, una resistencia de fuente de 2K y una resistencia de carga de 10K. ¿Está bien? Básicamente lo que quiero es determinar las capacidades C1 y C2 para que tenga efectivamente esta respuesta en frecuencia, ¿no? Bueno, fíjense, tengo que usar la función transferencia que calculamos antes. Me dejo por acá anotado cuánto gana la función transferencia ganancia de tensión. Pese a que tengo un modelo de transconductancia, puedo calcular la ganancia de tensión. Y me queda esto de acá, ¿no? Después tengo la frecuencia de corte inferior y tengo la frecuencia de corte superior. Entonces, básicamente, fíjense, de acá las cosas que no conozco son C1, C2, bueno, y el parámetro de transconductancia. Puedo despejar las tres de las tres ecuaciones, que es lo que hice acá. Me da que el amplificador tiene una ganancia, no me la pedía, pero bueno, la calculamos, una ganancia de transconductancia de 20.04 mA/V, que el capacitor C2 tiene que ser de 159 picofaradios y que el capacitor C1 tiene que ser parecido, 158 pico también. ¿Está bien? Es decir, podemos usar la función transferencia para calcular las capacidades, o si tengo las capacidades, para calcular la frecuencia de corte. Y en este caso fue más o menos sencillo. Fíjense que la función transferencia no es tan complicada de calcular a mano. ¿Está bien? O sea, lo puedo hacer por este camino. Calculo la función transferencia, conozco todo, despejo lo que me falta. La cosa se complica un poquito más cuando tengo una impedancia, que puede ser el capacitor, conectado entre la entrada y la salida. Es decir, fíjense que hasta ahora, en todo lo que dibujé con capacitores, nunca hubo nada conectado acá, ¿no? Nunca hubo nada acá. Una impedancia que me vincule el circuito de entrada con el circuito de salida. Entonces las cuentas más o menos eran fáciles. La realidad es un poco más dura y en general puede haber, o porque la conecté externamente o porque está internamente, puede haber ese tipo de impedancia conectando entrada y salida, ¿no? Es decir, acá lo que está en la cajita gris es el amplificador. Lo que hice es, en este dibujo súper simplificado, supuse que que no tenía esta impedancia, ¿no? Que era muy grande, y que esta en serie también era 0, ¿no? O sea que esta es 0 y esta es infinito, que ese era el caso ideal de un amplificador de tensión, ¿no? Entonces, tengo esa impedancia conectada. Cuando tenga circuitos más complicados, me complica porque ahora tengo que resolver más mallas, y no tener los dos circuitos desacoplados como acá hace que yo pueda plantear esta malla por un lado, esto por el otro y juntar los dos resultados, ¿no? Y eso es bastante fácil. En este caso no puedo hacer esto. Bajo ciertas condiciones,
hay una forma, se llama teorema de Miller, es un método, diría, que permite esta impedancia ZF reflejarla, sacarla de acá y reflejarla como una impedancia a la entrada y una a la salida. Es decir, algo así. ¿Está bien? Y eso es bastante útil y práctico. Entonces, veamos este caso ideal primero, más adelante lo vamos a ver un poco más realista, pero veamos cómo podríamos calcular estas impedancias equivalentes, es decir, esta ZIM y esta ZOM, en función de los otros parámetros del circuito, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese equivalente? Básicamente, nosotros lo que queremos es que la fuente, esta fuente BI en los dos circuitos para allá, como para acá, en este circuito, vean lo mismo. Y también queremos que esta fuente controlada para acá, lo que ve para acá y lo que ve para acá, sea lo mismo, ¿no? Si cumplimos con eso, entonces los dos circuitos van a ser equivalentes porque la fuente, las dos cosas que tenemos en nuestro circuito ven lo mismo. Bien, ¿cómo hacemos eso? Esta impedancia es obviamente la tensión de la fuente dividido esta corriente I1. Ahora, esta corriente I1 es la corriente por la fuente, y dijimos que tiene que ser la misma, entonces también esa corriente I1 tiene que ser igual a esta I sub I, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale esa corriente I sub I en este circuito? Fíjense que si bien el circuito está dibujado raro, en realidad hay una única corriente en todo el circuito, ¿no? Que es esta. Viene por acá, no hay carga, así que viene por acá, hay una única corriente. Entonces la corriente esta va a ser la tensión en este punto, que es BI, menos la tensión en este punto, que es B0. Pero B0 es la tensión de la fuente controlada, es decir, es AB0 por BI. Entonces la corriente, en definitiva, va a ser la tensión sobre la impedancia ZF, que es BI menos A por BI, dividido la impedancia. ¿Está bien? Ahora el BI se me va. Y en definitiva me queda que la impedancia reflejada a la entrada es la impedancia ZF dividido 1 menos la ganancia. Esa es la primera cosa que necesitamos. Después necesitamos también calcular la impedancia de salida. Entonces, lo que tenemos es que hacer lo mismo. Como les dije antes, tiene que ser lo mismo lo que ve esta fuente para allá y lo que ve esta fuente para allá. Entonces, la impedancia es obviamente B0 sobre I2. Ahora I2, ¿por qué bueno, B0 ya sabemos lo que es. I2 es como está definida en este primer circuito, es igual que I0, es la corriente que circula por la fuente. ¿Está bien? Es decir, en este circuito la corriente que circula por la fuente es esta, I0, y en esta es esta, y es la misma, tiene que ser la misma, así que I2 es igual a I0. Ahora, ¿cuánto vale I0? I0 es la misma I que habíamos calculado antes, pero circulando en sentido contrario a la I sub I. Así que le cambio el signo y la pongo acá. Otra vez se me cancelan los B sub I. ¿Está bien? Entonces me queda esta otra cosa. Me aparece ahora 1 sobre la ganancia, ¿no? Y esa es como calculo la impedancia de salida. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, sigo. Veamos el ejemplo con un capacitor. Supongamos que ahora lo que tenemos conectado
entre entrada y salida del amplificador es un capacitor, ya sea que lo puse externamente o que es interno por construcción del amplificador. Entonces, un capacitor esa es su impedancia, 1 sobre SC, y tiene una ganancia de menos 100. Entonces aplicamos las dos ecuaciones que acabamos de calcular. Me va a quedar que la de entrada, fíjense, y acá está una de las partes interesantes. Me queda la impedancia de entrada como si tuviera un capacitor 100 veces más grande, 101 veces más grande que el capacitor real que hay conectado acá. Y la de salida me queda casi igual. Es como tener el mismo capacitor conectado a la salida. Esto se conoce en electrónica como efecto Miller, o efecto amplificador de Miller, que es válido para un amplificador que tiene ganancia así grande negativa, que es equivalente a, entonces, es como si tuviera acá un capacitor 100 veces más grande que el que tenía conectado acá. Y a la salida es el mismo, ¿no? Es decir, acá es como si esta ZI es un capacitor que vale 100 veces C, y este de acá es uno que vale más o menos C. ¿Está bien? Y como les digo, se conoce efecto de amplificación de Miller, porque este efecto de amplificar la capacidad, en definitiva, después me va a hacer, o me puede hacer que me domine en la respuesta en frecuencia del amplificador, porque tengo un capacitor 100 veces más grande, ¿no? Entonces, cuando uno tiene en un amplificador de tensión una capacidad conectada entre entrada y salida, bueno, probablemente esa capacidad domine. Entonces, ahora en 2 minutos se va a cortar, nos volvemos a conectar una vez más, ¿no? Ya casi termino, no falta mucho, pero quiero terminar hoy con la clase de repaso de amplificadores. La idea ahora es ver, bueno, el caso más completo, que es el amplificador con capacidades internas y externas, y veamos qué pasa, ¿no? La idea es, fíjense, voy a agarrar el lapicito de nuevo, ¿qué tengo entonces? Capacidades, por ejemplo, externas, como esta C1, que puse para desacoplar en continua, es decir, para tener solo un circuito de alterna, y esta C2 también, para desacoplar la carga. Estas las puse yo, y sabemos que tienen que ver con el comportamiento cerca de DC, o sea, comportamiento de baja frecuencia. Después tenemos capacidades internas, fíjense que están adentro del modelo del amplificador, una capacidad de salida y una capacidad de entrada del amplificador. Y esta tercera está puesta afuera, pero podría ser interna también, depende, o sea, esta puede ser que la puse yo, o podría estar metida acá adentro como una capacidad parásita del amplificador. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capacidades. Y yo lo que quiero, acuérdense, es conocer o calcular estas externas si las tengo que poner, o conocer cuál es la frecuencia, ese es mi objetivo, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de corte FH? ¿Hasta qué frecuencia anda este amplificador? Esa es la duda, ¿no? ¿Cómo calculo esa FH? O bueno, la FL, ¿no? Si tengo, si tengo C1 y C2, ¿cómo calculo la FL? Es decir, ¿cuál es la frecuencia de corte inferior y cuál es la frecuencia de corte superior de ese amplificador? Obviamente, hay un camino que es el largo, que se puede hacer, que es resolver todo este circuito. Y